día tengan todos ustedes. Mi nombre es Rubí Flores y hoy estamos acá en Check 035 en nuestro podcast para impulsar la cultura de bienestar en tu organización. Y el día de hoy estamos muy contentos porque estamos iniciando la serie de entrevistas con expertos que vamos a tener acá en Check para que podamos tener diferentes perspectivas y que podamos atender hasta minimizar y en el mejor de los casos, poder erradicar muchas de las malas prácticas que provocan riesgos de factor psicosocial. Y bueno, pues hoy les quiero presentar a nuestro estimado maestro Salvador González, quien él es maestro en Derecho por la Universidad Panamericana, experto en cumplimiento laboral y socio fundador de la firma de soluciones laborales Burrola y Lara. Así es que bienvenido, Salvador, qué gusto tenerte por Muchas acá. Gracias. Y bueno, como ustedes saben, hemos tenido ya una serie de episodios en el que hemos estado abordando uno de los factores de riesgo, como es la violencia laboral. Un súper tema, claro. Es un súper tema, una realidad que tristemente se vive todos los días en la mayoría de las organizaciones, no solo de nuestro país, pero en nuestro país hoy lo tenemos muy presente. Y lo triste es que muchas veces ni siquiera sabemos que como tal hay alternativas para poderlos atender desde diferentes vías, ¿no? Lo hemos estado abordando desde sus conceptos, sus síntomas, sus efectos. Hemos estado abordando pues algunos tópicos para ir profundizando y sobre todo ir distinguiendo qué es violencia, cómo se presenta, cómo se manifiesta. Pero el día de hoy pues me siento muy contenta porque hay una vía la que no hemos abordado y quién mejor que usted para abordarla. Muchas gracias. Es justamente hablar desde las alternativas o vías legales que se tienen para atender a la violencia laboral. Y bueno, pues te tengo una pregunta, Salvador. Con mucho gusto. Vamos a imaginar que ya hay una situación presente, que hay una situación real. La empresa se da cuenta, la parte institucional lo identifica. Hay violencia, hay acoso sexual, hay hostigamiento laboral. ¿Cuáles son las alternativas legales que tiene el patrón para poder atender esta situación? Ilústranos. Como sabes, a partir de la implementación de la norma 035, uno de los elementos principales es el famoso buzón de, antes llamábamos quejas y sugerencias, ¿no? Hoy el buzón tiene una fuerza increíble y es una herramienta indispensable en todas las organizaciones. Así es. Hoy día, a la llegada de nuestras nuevas generaciones, ya brincamos a los millennials, ya estamos empezando a contratar centennials, ya estamos viviendo una brecha generacional diferente, estamos cohabitando 4 generaciones en un centro de trabajo. Así es. Y eso hace que tengamos que entendernos. Hay un problema grave de comunicación, hay un problema grave de entendimiento, de metas a futuro, equilibrio, balance, vida-trabajo. Todo eso hace que sea indispensable la comunicación con el operario, con el trabajador. ¿Qué debiéramos de tener a partir de la implementación? En este caso que tú me pones muy interesante, hay 2 realidades. El que ya le entró a la norma 035 ya tiene un buzón donde el trabajador tiene acceso a presentar una denuncia. Así es. Esa empresa debió, dentro de sus políticas, contar con esta reforma laboral que nos exige tener el reconocimiento y cuidado de los espacios libres de violencia. Como recordaremos, México fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a consecuencia de las muertes de Juárez y otras 7 sanciones, lo que nos llevó a que eleváramos el protocolo de violencia y cuidado para la mujer de espacios libres de la violencia, se llevó a la Ley Federal del Trabajo. Hoy día, en México está vigente la obligación de las empresas de contar con políticas de espacios libres de violencia en todos los ámbitos. Uh-huh. Violencia, hablando desde el acoso sexual, el acoso laboral, el hostigamiento, el mobbing, cualquier clase de discriminación y cualquier tipo de violencia en cualquier tipo de expresiones psicológica, física, mental, bla, bla, bla. Es decir, si hoy día un colaborador se siente violentado en cualquiera de estos conceptos, de entrada es un factor de riesgo psicosocial. Así es. Y segundo, es un derecho constitucional y convencional
en términos de los tratados internacionales. Así que el trabajador podría presentar, hablamos del patrón primeramente, estamos hablando de los dos casos. El que sí tiene esto y que lo acabamos de platicar, va a recibir una denuncia, va a tener un buzón. Ese buzón, cuando reciba la denuncia, la va a enviar a la persona capacitada de darle seguimiento a estos procesos que viene descrito en su política. Esta persona de preferencia deberá estar capacitada por CONAPRED en lo que tiene que ver de la distinción y efecto y conocimiento de la diferencia entre los diferentes tipos de violencia, y podrá tratar y darle seguimiento para disminuir el factor de riesgo psicosocial y detener la agresión. Así es. Acuérdate que 7 de cada 10 trabajadores que renuncian por el trato con su jefe. Claro. Si no me hizo caso, si lo avisé, o incluso él es el acosador, ¿no? No, bueno, y el otro dato que también es, la verdad, alarmante, es que el 86% de los mexicanos laboralmente activos hemos vivido y hemos sufrido en algún momento de nuestra trayectoria violencia laboral, ya sea de índole sexual o bien de hostigamiento, acoso moral, pero lo hemos vivido. Hay niveles, ya lo abordamos en otro podcast, ¿no? Ya hay como, ¿cómo se dice? Va subiendo de nivel la violencia, sí, pero aquí el efecto de la agresión, exacto, la ¿no? consecuencia. Que empieza, por ejemplo, hablando no del sexual, hablando solamente del hostigamiento entre compañeros, que empieza desde los apodos, ¿no? La famosa carrilla, que empiezan con las bromas, que van subiendo de nivel, que, híjole, pasan esas cosas en el día a día. Y entonces algunos pueden decir... Hoy día los grupos de WhatsApp, ¿no? Que se llenan de material hostil. Claro, y entonces, como es nuestro día a día, prácticamente lo vemos como algo normal. Y hasta si levantan la mano, pareciera como que es problemático, es el quejoso, es como el que decimos, no se adapta. El que no se adapta. O como decimos aquí en nuestra tierra, ¿no? Ollita de Tonalá. Sí, jarrito de Tonalá. Entonces, son cosas que dices tú, a ver, no, espera, o sea, eso ya es violencia. Claro. Y hay acuérdate que la violencia no se califica con respecto del acto de quien la emite. Se califica como los mensajes. Tú calificas un mensaje a partir de la lectura que le das, no de la intencionalidad del que lo emitió. Así es la violencia. La violencia no se califica en la óptica de quien genera la agresión, sino de quien la recibe. Por eso de repente decimos, uy, qué sentidito, pues si diario le decía gordo y ahora se agüitó, ¿no? Pues hoy no andaba de humor y hoy se sintió agredido y hoy te denuncia. Claro, ¿no? Y antes, a lo mejor hace unos años, además, la percepción también aquí tiene mucho que ver, ¿no? La percepción de cómo se manejan entre unos y otros. Y hoy lo que está sucediendo, por supuesto, que ya no es además aceptado, ¿no? O permitido ya no o tolerado. Es permitido socialmente. Exacto. En un ámbito público. ¿Cuántos deportistas no han perdido sus patrocinios a consecuencia de un acto de este tipo? Claro. Que hace 10 años habría sido impensable que eso fuera ofensivo. Y hoy día lo estamos viviendo. En el caso que ponías, regresando al ejercicio, hablando del que sí tuvo todo, del que sí está preparado, del que sí tiene sus políticas de espacios libres de violencia, tiene implementadas las 2 etapas de la norma 035, tiene su buzón, tiene capacitado al receptor de denuncias, le da seguimiento, resuelve. Y a lo mejor si tú quieres resuelve, que es una amonestación por escrito para los dos, y la cosa se acabó. La ley no te exige que seas un superjuzgado, un supertribunal de justicia de derechos humanos y que tú encuentres la razón y la realidad o los hechos reales de las cosas. Lo que te pide es que no tengas oídos sordos. Eso es lo que te pide la autoridad laboral. ¿Qué pasa cuando el patrón, el dueño de la empresa, no tiene estas políticas? Podría no tener la 035 y sí tener las de espacios libres de violencia. Ya se salvó de la multa de 5,000 UMAS que te podría implementar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por no tener la norma, ¿no? La de espacios libres, pero no va a tener la 035. Esa es otra multa. Pero olvídate de las multas. No es el tema ahorita. ¿Cuál sería el problema? Hoy día, el nuevo sistema de justicia laboral establece que los trabajadores deben de sumarse previo a demandar o previo a quejarse en un procedimiento que es conciliatorio para disminuir la presión de la cantidad de juicios que tienen los tribunales, y por eso es el nuevo sistema.
excepto si fuiste víctima de violencia laboral, en todos sus ejes. ¿Qué crees que van a decir los trabajadores? Nadie me peló, no había dónde quejarme, fui acosado por el jefe, es más, fui acosado por el dueño. Fui violentado, me agarró con el laptop y me dio en la cabeza. Los trabajadores en México, nuestra ley es de 1917, no tienen que ofrecer pruebas. Y por jurisprudencia no se considera mentira, aunque los caches flagrantemente. Entonces, en la que te metieron como dueño de empresa, claro, si te denuncian porque generaste, cuando es verdad, bueno, es verdad. Está mal. Pero ¿qué crees que va a pasar en un país como este, donde hasta la autoridad se le hace fácil no contar la verdad completa? ¿Qué va a pasar con todos esos despachos que se van a quedar sin clientes porque no pueden demandar hasta que no pasen por la conciliatoria? Pues van a decir, oye, esa empresa tiene políticas de espacios libres de violencia, esa empresa tiene norma 035, no la tiene. Digamos que te acosaban, digamos que te golpearon, digamos que te discriminaron. Una oportunidad para una mala práctica, pues. Por supuesto. Y eso está a la vuelta del día. Oye, y eso se puede minimizar si nosotros contamos con evidencia de que tenemos los espacios libres de violencia y tenemos la implementación y seguimiento, por supuesto, de la NOM 035. Fíjate la herramienta que hoy ya no nada más, por ahí cuando empezó la norma 035 se generó este fenómeno de wellness, ¿no? Que todos pensaban que era la buena onda. Claro que no. No es por ahí. No es por ahí. Es un tema de cumplimiento normativo. Claro. Y es internacional, ni siquiera es una cuestión mexicana. Entonces, porque estamos sujetos al Tratado de Libre Comercio, como no es la reforma laboral un tema mexicano, viene impuesto por el TEMEC. Como no es este tema de espacios libres de violencia, viene por la sanción internacional que nos dio. Tenemos más sanciones que Venezuela en violaciones de derechos humanos. O sea, estamos hablando de algo. Y era lo que conversábamos hace un momento antes de iniciar, ¿no? Hay una ignorancia enorme, profunda, que es justo nuestro propósito hoy, ¿no? O sea, el poder acotar esa brecha, estar pues preparados, estar atendiendo lo importante. Claro. Y bueno, vamos a suponer, Salvador, que yo como patrón, yo estoy comprometida con el bienestar integral de toda mi organización. Quiero cuidar el entorno de mi organización, que sea favorable, que sea saludable, que sea íntegro, y me encuentro con un personaje que tiene un desempeño impecable, pero... Muy común el ejemplo que estás poniendo. Que tiene un desempeño impecable, que logra unos resultados extraordinarios, pero que trata a los trabajadores. Que trata a los trabajadores con la punta del pie y cuídate de que no seas tú el que te agarre, porque si te agarra no te suelta hasta que te truena dejándote en la indefensión hasta el punto de provocar, ya sea el despido o bien el que la persona quede segregada prácticamente de los compañeros, que se sienta... Mira, esa pregunta, créeme que nosotros tenemos 22 años de experiencia asesorando y representando empresas en todo el tema de cumplimiento. Y esa pregunta debe ser 3 veces al mes. O sea, ¿qué hago con el jefe de área que... Claro. Chicote y sana? Les pago bien, les pago a tiempo, chicote. Claro, porque yo sé darte una respuesta desde una perspectiva, digamos, psicosocial, de entrenamiento, ¿no? Incluso hasta terapéutico, ¿no? Pero legal. Legal tenemos, fíjate nada más lo que tenemos. Resulta que el que tú violentes a alguien en cualquiera de los escenarios, en cualquiera de las situaciones de las que hablamos, espacios libres de violencia, acoso, hostigamiento, discriminación por cuestión de género, de raza, bla, 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 la que gustes. Si tú vives una agresión de ese tipo, tienes derecho a presentar una queja en derechos humanos estatal, como empleado, y federal, como empleado. Puedes ir y quejarte en la Comisión Estatal o Federal de Derechos Humanos. Hay un capítulo especial para la atención de este tipo de víctimas. Ese es un camino. Si estamos hablando de discriminación, aunque no la quiera nuestro querido presidente, existe también la CONAPRED, el Consejo Nacional para Erradicar la Discriminación, que es activo, vigente y funciona. Es de a de veras. Que no lo conozca el gobierno federal, es otra cosa. Desgraciadamente, eso es otra cosa.
pero funciona. Hemos tenido juicios con ellos, hemos tenido inspecciones de ellos, de denuncias que les han puesto a nuestros clientes. Y funciona. Y terminamos haciendo todas las capacitaciones, porque CONAPRED te exige hacerlo. Y hay procesos vinculatorios. Evidentemente, tú hasta este momento dirías, bueno, pues son recomendaciones, no son sentencias, no pasa nada. Espérame tantito. También existe la denuncia penal. Es un delito. Está contemplado en nuestro código. O sea, la violencia por sí misma, por hostigamiento, claro, es un aunque delito. No sea sexual, claro. No, claro. O sea, es un delito. Es un delito tipificado, ¿okay? como Eso tal. Puedes hay denunciarlo. Que resaltarlo. Porque, ¿sabes qué? Las personas, al ignorarlo, pues parece que la opción es o pasarlo, o aguantarte, o renunciar. ¿Sabes? O sea, esas son como las alternativas que toman, pero no, a ver, espérame, tú lo que nos estás diciendo, súper interesante. O sea, si hay un compañero de trabajo, un jefe, un colaborador que hace acoso, que violencia, maltrato verbal, maltrato psicológico, algún tipo de humillación con los apodos, con los horarios, con el trato indigno. Sí, exacto. Esta búsqueda de desprestigio desde los rumores. Es violencia. Y genera un menoscabo. Un delito. ¡Wow! Esto es súper interesante. Pero además te voy a decir una cosa. ¿Por qué la gente se iría a buscar un delito no grave, que no es vinculatorio y no van a meter a la cárcel al dueño de la empresa o al agresor? ¿Por qué lo harían? Porque si yo compruebo en derechos humanos, estatal o federal, en CONAPRED o en la denuncia penal, que el delito ocurrió o que la queja ocurrió, o incluso ante la Secretaría del Trabajo puedo hacer mi denuncia para que lo sancionen porque no están las políticas y no tuve cómo defenderme. Incluso cualquiera de estos que le dé la razón al trabajador, se genera el documento para comprobar vía civil una demanda de reparación del daño. Y ahí está la moneda. Hay despachos expertos en este tema. ¿Por qué se van? Nosotros tuvimos, no puedo decir el nombre de la empresa, tuvimos en otra ciudad, en la capital, tuvimos una denuncia penal por parte de una persona que llegó a hacer un servicio. Uno de los empleados de nuestro cliente la atendió por parte del trabajo que se tuvo que realizar. Le intercambiaron el celular y en una de las conversaciones nuestro desatinado empleado dijo: muchas felicidades, eres más bonita en persona que en tu foto de perfil del WhatsApp. Eso bastó para que nos denunciara penalmente. Ella dijo que sentía miedo, se sentía acosada, no se podía subir al transporte público porque ahí estaba de seguro este acosador. Tuvo problemas con su marido, tuvo problemas personales, es más, tuvo que abandonar la escuela, pidió una indemnización de varios millones. Ok. Porque su vida se había trastornado debido al terrible acoso que había recibido por parte de ese tipejo. Atrevido. ¿Me doy a entender? Claro. ¿Hasta dónde? Claro. Por supuesto, estudiante de Derecho. Por supuesto. No es lo mismo, porque ahí te va la otra más interesante. La sanción por daño moral se calcula en base a la capacidad económica del agresor. Así que si a mí me agrede mi vecino desempleado, ni para qué pierdo el tiempo en denunciarlo. Claro. Porque no tiene la capacidad. Pero si bendito Dios me falta el respeto, Carlos Slim, entonces me ofendo terriblemente, ¿no? Digo, evidentemente claro, haciendo broma del caso que te estoy poniendo. Supuesto, es un caso real. Sí, lo tuvimos que defender. O sea, tenemos Oye, casos ejemplo, ya hoy día de esto. Digamos que el acosado o la víctima, cuando denuncia, si es un compañero, ¿a quién denuncia? ¿Denuncia a la empresa? ¿Denuncia al acosador? ¿A quién denuncia? Excelente pregunta. Muchas gracias por hacer esa diferencia. Fíjate que aquí hay un tema trascendente. La queja y la denuncia penal va en contra de la persona que agrede. Sin embargo, la responsabilidad operaria es de la empresa. El mismo caso del chofer del tráiler que atropella a una persona. Él tiene una denuncia penal por los daños que le generó al atropellado. Pero la reparación del daño es del dueño del tráiler. Okay. Es la misma historia. Okay. Esa responsabilidad es parte de la persona moral. Si la persona moral tiene sus estructuras de defensa, su norma 035, sus políticas de espacios libres de violencia y una defensa a nivel, entonces logras no permitir que se acredite lo que está pretendiendo
esta persona que muy probablemente está mintiendo en el caso que estamos poniendo como ejemplo, y tenemos una defensa legal y lo resolvemos. Al final del día terminamos negociando económicamente porque nuestro cliente nos obligó a cerrar el asunto y terminamos negociando. Pero esos ya son los factores ajenos. Pero ¿cuántos de nuestros escuchas no trabajan para una gran empresa socialmente responsable que sí exige todo esto y que nosotros le perdemos la importancia y lo hacemos en papel y se lo mostramos para que nos pague y le damos la factura? Y no los tenemos de verdad. No tenemos un buzón. El trabajador no sabe que tiene el buzón. No tenemos ningún protocolo de cuidado para prevenir los factores de riesgo psicosocial o los eventos traumáticos severos. Y entonces nos metemos en estas fiestas. Entonces, las vías que tiene el patrón para poder atender, ya cuando se entera de que tenemos a este empleado, ya que ya hay una serie de evidencias de que está afectando el clima laboral, que está afectando la emocionalidad. Incluso puede generar un conflicto financiero económico en contra de la empresa. Eso es sujeto de sanción. O sea, pero va acompañado de la capacitación. El día que el trabajador sabe que él es el que se va a la cárcel por denunciado, que él es el que se tiene que defender, ese día entiende que debe cambiar la forma de trabajar. Nosotros damos capacitación de mando medio y es impresionante la apertura de ojos que tenemos, ¿no? Sí, claro. Se les van abriendo los ojos. Claro. Y si tú lo pones y lo vas a sentar ahí para que se canse y lo vas a poner con la escoba a barrer toda la empresa por afuera para que le dé el sol. Y abusado. Te puedes ir a la cárcel. Porque donde uno de estos se defienda y haga una denuncia por ese delito. Se te puede venir con las 5. Claro. Y ya te quiero ver al equipo jurídico contestando todo. Imagina. Sí, porque es especialidad cada cosa. Entonces, esas son las alternativas que tiene el patrón. El patrón tiene que, primero, comprender perfectamente lo que significan sus políticas de espacios libres de violencia, la NOM 035 y todo lo que está alrededor. Eso es por un lado. Pero por otro lado, una vez que ya tiene el caso, tiene que atenderlo. Sí, escucharlo, atenderlo, resolverlo. Exacto. Y cuando es atenderlo, te refieres a levantar un acta, a dejar una evidencia del primera llamada. Nosotros recomendamos el proceso sancionatorio que se genera en todas las empresas. Por ahí tenemos la falsa creencia de que hacer un acta administrativa implica yo recursos humanos lleno de hechos el documento y me di cuenta que tú, joven, hiciste, te subiste, te quitaste, pusiste, cortaste y por eso estás sancionado 5 días. ¡Fírmele! Y le pasan un documento con una serie de acusaciones terribles, no lo escuchan y quieren que firme y luego el trabajador se niega. No conformes, nosotros todavía hacemos otro error. Pedimos testigos de que se negó a firmar eso que le estoy notificando, que según yo es un acta administrativa. Y luego no conforme, incluso termino depositándolo en el tribunal para que sepan y que genere antecedente. Estoy haciendo una cosa terriblemente ilegal. Ok. El procedimiento sancionatorio me exige que escuche al presunto responsable. Yo recibo la queja, me acabo de dar cuenta que están violentando a tal compañera o compañero. Y yo, jefe de área, puedo poner la denuncia. Un escrito libre, sencillito, que diga, yo me di cuenta que a las 3 de la tarde en tal área, pongo mi reporte. Y eso lo va a recibir el área correspondiente que en mi política haya establecido. Sea de política de espacios libres de violencia, que normalmente es la misma que le da seguimiento a los factores de riesgo psicosocial. Y entonces esa persona la recibe. ¿Qué va a hacer en ese momento? Pedir el reporte de los dos, del agresor y del agredido. El agredido puede ser que diga, no quiero broncas. Yo no es cierto, no me sentí agredido. Yo me siento muy feliz de que me digan gordo y me encanta mi papada. Ok, bien, perfecto, se vale. No pasa nada. ¿No? Pero ¿qué tal que diga? Sí, es verdad, todos los días me acosa, me siento muy mal, estoy hasta acá. Se le pide el reporte, ahora sí al acusado. Tenemos estos 2 reportes, ¿te vieron? Y además le dolió. Perdón la sencillez del comentario. Y entonces ya la otra persona tendrá que hacer su reporte, condiciones de modo, tiempo y lugar. Si ocurrió o no ocurrió, siempre le decía, uy, qué sensible, lo que quiera decir. Tenemos el reporte y eso nos hace emitir una resolución. Con respeto de género, con inclusión, con lenguaje claro y establecido para el entendimiento de todos los que participaron. Y esa resolución, como te decía al principio, puede ser incluso una simple llamada de atención. No necesariamente quiere decir que lo sancionemos, que lo despidamos, que le demos 8 días de sanción, que le quitemos el salario. No tenemos que ir más allá. Lo que tenemos que hacer es escuchar.
y resolver. Claro, se genera un antecedente. Claro. Vuelve a ocurrir. Bueno, además ahí su capacitación obligatoria de qué son los derechos humanos y qué tenemos Por que hacer contra la supuesto, violencia. claro. Y claro que vamos opacando esos focos rojos que se van generando en el día a día. El tema es, esa persona no presenta denuncia y tenemos todos nuestros protocolos, son reales, fecha cierta, existen, tenemos nuestras comisiones, todo es verdadero, y decide por asesoría de alguien mentir y decir que vivió acoso y que nadie le hizo caso. Si yo compruebo que tengo mis políticas y que soy una empresa responsable y preocupada por la escucha y el cuidado de esto, que tiene espacios libres de violencia, entonces yo no soy victimario, yo no participé, y ese acto, ese hecho de cuidar la escucha me exenta de responsabilidad como empresa, más no como trabajador que agredió a su compañero. Claro. Ese sigue con su bronca. Ese sigue con su tema. Y fíjate, esto me da muchísima alegría para todos nuestros clientes de Check 035, que cuando adquieren la membresía en Check 035, pues ya está integrada justo la línea de escucha por denuncia laboral 24/7. Y es todos estos clientes que ya tienen este recurso disponible para sus colaboradores. O sea, no nada más es, ya cumplí. No, o sea, es un acto que te puede salvar. Te blinda. Te blinda, exactamente. De esa tormenta que se avecina. Fíjate qué interesante es tenerlo, porque para algunos incluso dicen, somos poquitos, ¿no? Somos 30, 40, o sea, a ver. ¿Sabes cuántos juicios tenemos entre hermanos y parientes? Imagínate. Y no importa si son una empresa de 10 empleados, puede haber violencia. México tiene el 80% de sus empresas con menos de 50 empleados. Claro. Ese es el México. No es que el empresario sea ignorante. El empresario es un deportista de alto rendimiento que está dispuesto a pelear contra cualquier demonio que se le ponga enfrente, y a pesar de eso pone en riesgo su patrimonio, sus recursos, su tiempo, su familia, por sacar adelante una idea. Y en ese proceso alimenta a una serie de familias que son su responsabilidad. Así es. No le da tiempo de conocer todo esto. Claro. Y es importante que las personas como tú, como yo, nuestras organizaciones, compartan este conocimiento para que ellos también puedan entender que no es una cosa de esas que caen gordos los administradores. Ya ves cómo dan lata. Ajá. Puros pretextos nos ponen y no me dejan vender, no me dejan operar. Claro que es un tema trascendente. No, nos quedamos sin negocio. Exacto, tienen que dimensionarlo como lo que es, ¿no? Una gran oportunidad para crear conciencia y poner límites también a aquellos que tienen, y voy a poner entre comillas, el carácter fuerte, aquellos que son intensos. Que hablan golpeado porque son de cierta parte de la república. Exacto, ¿no? O sea, en verdad, esta es una gran oportunidad que puede, además de ayudar a su clima, puede también salvar a su negocio. Sobre todo que, ¿sabes qué? En el tema de las nuevas generaciones. Ya los millennials ya nos venían dando una tremenda educación. Pero los centennials nos van a volver. Esa mal llamada generación de cristal no tiene nada. No, tienen más información, por supuesto, tienen más es una conciencia de maravilla la alternativas. conciencia que tienen. Exacto. Es increíble. Y tenemos que aprender a comunicarnos. Así es. Y bajo esa óptica y las necesidades propias de la organización, tenemos que hacer climas específicos para esas nuevas generaciones. Porque ya quiero ver al capitán de un barco, un super baby boomer, que trabajó a pico y pala con su ejército de carabineros que son generación X y que aquí se trabaja de sol a sol y yo no me hice solo. Oye, y los generación X que somos tú y yo que aguantamos, ajá, ¿no? Que y de día y de noche y otro posgrado y otro curso. Y fines de semana y todo. Y la verdad es que pues ahorita ya tienen una... Ya llega el millennial y ya nos empezó a querer cambiar el paradigma, empezamos a comprender que era diferente. Pero ya el centennial, ese ya viene pero totalmente preparado para el balance vida-trabajo. Revolucionario. Por supuesto. ¿Y qué opciones le vas a dar? ¿Cómo vas a retener ese talento?
¿Cómo lo vas a hacer Y las crecer? expectativas son completamente distintas, ¿no? Con las que tú y yo iniciamos nuestra vida profesional, nada que ver con las expectativas que tienen las nuevas generaciones. Pero bueno, ese es otro tema para abordarlo profundamente en otro episodio, que me va a encantar tenerte nuevamente por acá. Con mucho gusto, claro. Salvador, muchísimas gracias. La información que nos compartes es oro molido. Y bueno, ¿en dónde te podemos encontrar para todos nuestros escuchas, nuestros clientes de Check 035 que tengan estas inquietudes o situaciones reales ya que necesiten atender por la vía legal? ¿Dónde te encontramos? Nosotros somos Gurrola y Lara. Somos un despacho de soluciones laborales. Nuestra página es encontrada así. Mi nombre es Salvador González. Así soy encontrado en todas las redes, en LinkedIn y en cualquier red profesional. Perfecto. Y nuestro teléfono 33 14 11 13 43. De verdad, encantados de generar una valoración de cumplimiento en sus organizaciones, pues para que sepan más o menos dónde andan en el tema de cumplimiento y eventualmente pues poderles servir, ¿no? Si fuese el caso. Pues muchísimas gracias y bueno, pues continuamos. Seguimos. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos están escuchando. Aún hay más. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Check 035, impulsando la cultura de bienestar en tu organización. Gracias.